¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Probablemente no pienses que un conejo normal sea muy inteligente. Generalmente lo único que hacen es comer pasto, saltar por ahí y hacer muchos hoyos. ¿Qué tan complejo puede ser estos animales? Pues bueno, en el 2008 IBM se embarcó en un viaje para simular digitalmente la corteza cerebral de este adorable mamífero en el Centro de Investigación Thomas J. Watson. La prueba utilizó los 8192 procesadores y los 2.8 terabytes de memoria de la supercomputadora BlueGenelle para simular las 22 millones de neuronas y las 11.000 millones de sinapsis encontradas en los 16 centímetros de superficie cortical del cerebro del conejo. Simular incluso inteligencia primitiva es bastante demandante. Entonces, ¿cómo es que tu PC de escritorio que se está cayendo a pedazos es capaz de simular inteligencia humana en múltiples personajes de videojuego al mismo tiempo? Bueno, la inteligencia artificial es muy similar a la rasterización de los gráficos en 3 dimensiones, la cual utiliza trucos bastante complejos como sombras y texturas para dar la impresión de que estamos viendo verdaderas luces y sombras. Si generaras un escenario 3D en juegos de la misma manera en la que lo harías en una película de CGI, tomaría un poder de procesamiento considerablemente mayor, y esto mismo aplica para la inteligencia artificial. De hecho, la inteligencia artificial en los videojuegos es un poco menos un tipo de Skynet con redes neuronales dignas de una obra de ciencia ficción, y es más como una máquina de Rube Goldberg que está atada al volante de un automóvil y que ocasionalmente presiona el acelerador y el freno. Los métodos más comunes que se utilizan para simular inteligencia en un videojuego son las máquinas de estados finitos y los árboles de comportamiento. Una máquina de estados finitos es un sistema que consta de muchos estados explícitos en los que una entidad puede estar. Cada uno de estos estados tiene acciones que pueden ocurrir en diferentes momentos, así como la lógica de qué pasa cuando entran o salen de esos estados y reglas para saber cómo y cuándo cambiar de un estado a otro. Por ejemplo, imagina a un soldado en un shooter. Tal vez podrías tener 3 estados, uno de persecución, otro de ataque y otro de espera. Durante el estado de espera, la inteligencia artificial hace que el personaje solamente esté ahí esperando las condiciones necesarias para hacer algo. Si por ejemplo el personaje ve al jugador dentro de un rango de distancia que tenga programado, puede cambiar su estado a ataque. Si no está dentro del rango de ataque, puede cambiar el estado a persecución. Cuando la inteligencia artificial se encuentre en el estado de persecución, encontrará un objetivo válido y luego calculará la ruta hacia su objetivo. En lo que pasa esto, se moverá hacia el objetivo y cuando llegue revisará si está dentro del rango de ataque. Si esto es válido, cambiará su estado. Durante su estado de ataque, la inteligencia artificial se detendrá y comenzará a atacar al jugador continuamente, siempre y cuando el jugador esté dentro del rango. Si el jugador sale del rango, comenzará a perseguirlo, y si el jugador muere o simplemente desaparece, el personaje cambiará al estado de espera. Este ejemplo es bastante sencillo, claro que se pueden implementar un montón de estados más. Estos ejemplos representan un poco de las implementaciones antiguas en los primeros juegos. Este tipo de sistemas tiene el beneficio de ser muy explícito acerca de qué puede y qué no puede hacer un personaje en un momento determinado, pero requiere que el diseño del juego sea extremadamente detallado, ya que a medida de que se aumentan los estados se debe de tener un mejor control entre las transiciones para que la inteligencia se vea más sofisticada y que no parezcan robots sin pensamiento. Como por ejemplo se podría agregar un sentido de supervivencia, el cual le permita huir o esconderse si sus puntos de salud bajan de cierto nivel. Los árboles de comportamiento son un poco más recientes. La manera más sencilla de visualizar un árbol de comportamiento es como una serie de nodos que constan de acciones que puede realizar un personaje. Los nodos están conectados por nodos especiales que pueden hacer cosas como saltarse una secuencia de otros nodos o ejecutar varias acciones a la vez. El resultado es un sistema que es capaz de realizar acciones más dinámicas en menos tiempo y de igual manera es capaz de ejecutar acciones de manera inclusiva en lugar de hacerlo uno a la vez. Con la máquina de estados solo pasa lo que se haya programado dentro de un estado en específico que se esté ejecutando. Para ejecutar acciones simultáneas necesitarías decirle explícitamente a cada estado que puede, por ejemplo, correr y disparar al mismo tiempo. Esto da pie a que se den estados duplicados. Con un árbol de comportamiento no hay nada que impida que un personaje pueda correr y disparar. Si estás en rango, dispara. Si lo puedes ver, muévete hacia el objetivo. Ninguna de estas acciones son mutuamente excluyentes en el sistema. Existen otros métodos para manejar casos más específicos. Por ejemplo, en un juego de estrategia, cuando alguien está tratando de darle órdenes a cientos de unidades, no se construye un árbol de comportamiento para cada unidad, pero un montón de los principios básicos permanecen. Existe un número finito de acciones que las computadoras pueden ejecutar en el contexto del juego, y las condiciones deben ser satisfechas en cierto tiempo y orden para que se puedan ejecutar.
Realmente no se tiene un concepto de la lógica del mundo real o de predicciones estratégicas, o por lo menos no más allá de las que los desarrolladores les programaron con las condiciones y las acciones definidas. De hecho, estas simples técnicas son tan efectivas, ya que la computadora es muchísimo más rápida en realizar cálculos que nuestro cerebro, que muchas veces el verdadero reto es hacer que la inteligencia artificial sea lo suficientemente inteligente como para que nos represente un reto, y a la vez sea lo suficientemente tonta como para tener oportunidad de ganarle. Es algo muy sencillo el exponer al 100% la información del jugador y hacer a la inteligencia artificial un tipo de psíquico con puntería y reflejos perfectos. Existen un montón de gamers que se dicen hardcore que se quejan de que la inteligencia artificial no les representa ningún reto, pero usualmente no han experimentado las inteligencias artificiales tramposas y mal programadas como para darse cuenta de que sería muy fácil llegar al extremo contrario y ahí se frustrarían cuando los enemigos leyeran todos sus movimientos. Pero, ¿cómo es que la consola controla todos los personajes de la inteligencia artificial en el juego? Es sencillo, los personajes en los juegos usualmente tienen una función de actualización que ocurre cada frame, así que la inteligencia artificial de cada personaje también ejecutará una actualización en este mismo ritmo. Y tal vez no lo vas a creer, pero usualmente todo esto ocurre con una secuencia. Cada que un frame cambia, el juego escoge un personaje, corre la función de actualización de la inteligencia artificial, luego la función de la actualización para el personaje, luego escoge otro personaje y continúa así hasta que termine con todos los personajes que están presentes. Tal vez puedas pensar que esto es un tipo de algoritmo de fuerza bruta, y realmente lo es. El juego itera entre todos los personajes uno a uno y luego marca un frame para seguirlo haciendo lo mismo. Los desarrolladores frecuentemente tienen que decidir en qué orden se van a correr los scripts específicos en tiempo de juego. En conclusión, la inteligencia artificial no es en sí inteligencia, pero de todas maneras, si se programa mal, la computadora puede ser omnipotente y no te dejaría hacer nada. Así que hay que reconocer los programadores que balancean los juegos. Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y a mejorar el contenido, o si simplemente me quieres invitar a una cerveza por el buen trabajo, en la descripción del video te voy a dejar el link a mi Patreon. O simplemente puedes compartir el video con tus amigos, y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Los saludos de hoy son para Julio César Nieves Olvera, para Jesús Vadillo, para Francisco Apolinar, para Carlos Cueto y por último un saludo para Alexander Montero. Ya sabes que si quieres que te salude solamente tienes que dejar un comentario. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto, y recuerda que hay videos nuevos todos los martes y viernes. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.